Saludos, saludos, saludos para todos. La libertad nunca es voluntariamente concedida por el opresor. Debe ser exigida y tomada de la mano por el oprimido. Con estas palabras quiero iniciar el programa del día de hoy. Estas palabras fueron dichas por el gran activista afroamericano, político y pastor bautista Martin Luther King. Y estas palabras van dedicadas a nuestros hermanos venezolanos. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre lo que ha sucedido o lo que está sucediendo últimamente en el país vecino Venezuela. Y quiero dejar claro con todo esto que estoy a favor de todo y cada uno de los venezolanos con el programa del día de hoy. Cabe destacar que lo que sucedió en las elecciones pasadas en Venezuela no fueron para nada democráticas. Recuerden que cuando se celebra, esto es una celebración, es una fiesta, porque se está celebrando lo más importante que tenemos los humanos, que es la democracia. Con esto de la democracia, elegimos a quienes nos van a direccionar y es importante por eso. Y por eso le llamamos fiesta. En el día de hoy vamos a hablar sobre ciertos aspectos y quiero que lo hablemos resumido históricamente de quién fue Hugo Chávez, de dónde sale, cómo surge en la política venezolana. Y quiero que hagamos pongamos ese lente vector en el día de hoy y analítico en todos estos aspectos históricos que vamos a hablar hoy. ¿Y quién fue Hugo Chávez? Hugo Chávez, hijo de dos grandes profesores venezolanos, nace en Sabaneta el 28 de julio de 1954 en Caracas. Y Hugo Chávez se dio a conocer en todo el aspecto político por haber creado uno de los movimientos revolucionarios clandestinos, porque desde pequeño le gustó, le llamó la atención el poder militar, todo lo que tiene que ver en cuestión a lo catrense, le llamaba la atención y por eso se enganchó en su juventud en el ejército venezolano. Logró escalar dentro de las filas, se hizo oficial dentro del ejército y ahí, después de eso, hacerse oficial, crea el movimiento clandestino llamado Movimiento Bolivariano Revolucionario. Este movimiento intentó en el año 92, que ahí es donde se comienza o se le da un foco más amplio a este señor, porque intentó derrocar al quien era presidente en ese momento, Andrés Pérez, en el 92. No lo logró, fue fallida el intento de golpe de Estado y fue apresado por el mismo Andrés Pérez. En el 94, en el gobierno de Rafael Caldera, logra salir a través de una amnistía por ciertas conversaciones que se hicieron desde en el año 80 y 90, a finales de los 90, había como un declive entre los liderazgos. Caldera, para mí, uno de los presidentes más prominentes en todo lo que fue el periodo y el que más duró en el periodo democrático y de libertad en Venezuela, para mí fue uno de los buenos, hizo grandes cosas, pero ese liderazgo comenzó a decaer. Se estaba buscando un personaje que se le interesara al pueblo venezolano y este fue el personaje con que se pactó en el 97. Creó un movimiento que le dio, después de algunos años, le dio a Hugo Chávez la victoria y a ellos le llamaron el polo democrático o el polo patriótico. Con esto, este señor logró la victoria junto a todos los partidos de izquierda, socialistas, o con cierto predominio o dominio en el socialismo, y lo unió a todos y pudo lograr ganar las elecciones en el 98. Algo interesante es que antes de llegar a las elecciones ya había un plan. Había un plan que Hugo había hecho con todo el grupo de, para mí, secuaces. Ustedes dirán de secuaces, ¿por qué? Porque eso es lo que en ese momento había.
se crea un referéndum, se arma un referéndum donde el pueblo venezolano debe decidir si se hace o no una reforma constitucional, y es ahí donde comienza el asunto. Yo creo que en ese momento es que el pueblo venezolano le entrega en sus manos las llaves de Venezuela a ese señor y todo su grupo. ¿Por qué digo yo esto? Lo digo porque en ese momento, cuando se hace la reforma constitucional, se le da mucho poder al Poder Ejecutivo. Los demás poderes del Estado pasan a un segundo plano y todo y cada una de las cosas salían de ese poder. No había nada, todo se polarizó en gran manera y solamente el poder ejecutivo era quien en muchas de las decisiones que se tomaban en el país era quien la tomaba. Y es para mí donde comienzan, es ahí donde comienza todo en Venezuela y donde los venezolanos abrazan muy fuerte el discurso de izquierda. Recuerden que la mayor parte de los de izquierda, y más cuando se inclinan al socialismo, la mayor parte de ellos hablan sobre esto. Su discurso siempre es el mismo. ¿Cuál es su discurso? Su discurso se mantiene en que la igualdad y que todos los recursos que el Estado crea, todos los recursos que el Estado desarrolla, todos los recursos que el Estado obtiene, le pertenece al pueblo. Y ese discurso llamó la atención a muchos de los venezolanos y para mí abrazaron ese discurso. Déjenme decirles que los primeros 8 años, que vamos a comenzar a verlo ahora, los primeros 8 años de Hugo Chávez fueron buenos, porque se crearon ciertos planes que me llamaron mucho la atención. Y uno de los principales planes de proyecto que llevaba la revolución bolivariana después de haber hecho ya la reforma constitucional fue la misión bolivariana. ¿De qué trataban? ¿Qué eran las misiones bolivarianas? Esto eran como iniciativas que se centraban en mejorar la calidad de vida social, cultural. Esto le permitió a los venezolanos respirar un poquito más porque recibían del gobierno, ¿verdad? Si era salud, medicina, si era comida, alimentos en su misma casa. Y para mí, en cierto momento, no quisiera ser como pasarme de crítico, pero un tanto populista. La mayor parte de los proyectos económicos que se llevaron en Venezuela en todo este trayecto y este proceso, para mí, en lo personal, tendían un tanto de esa chispa de populismo, porque llamaba la atención. Todas las promesas de Hugo en su momento llamaban la atención. Oye, pero estamos hablando de que las brechas de desigualdad se van a romper. Y esto sucedió con otro de los grandes proyectos que se le llamó redistribución de la riqueza. ¿De qué trataba la redistribución de las riquezas? Chávez buscó con esto reducir todo y cada uno de las brechas de desigualdad que había en todo y cada uno de los establos sociales de Venezuela. Y créanme que en su momento lo logró. Esto lo hacía a través de los ingresos, daba la retribución a través de los ingresos y para que eso sucediera nacionalizó muchas de las empresas que en ese momento eran parte o eran dueños, los dueños eran extranjeros, la nacionalizó. Y esto trajo como, en ese momento, ¿verdad? Trajo como buen factor que las cosas comenzaran a cambiar en buena lid en Venezuela. Yo me acuerdo que yo a la edad de 9, 8 años, llegué a ver vecinos al lado de mi casa, del barrio, intentar irse a Venezuela, porque en Venezuela había una vida mejor. Todo lo que se manejaba en Venezuela era mejor. Pero ¿hasta dónde llegó esto? Cuando comenzó el gobierno de Chavista, comenzó a tomar las malas decisiones económicas. Una de ellas fue tratar de todos estos proyectos, tratar de someterlos con un solo mecanismo económico. Dejaron de lado todo y se olvidaron de todo y cada uno de los sectores económicos productivos y solamente se enfocaron en la producción de petróleo. Esto dio lugar a que todos los demás sectores se descuidaran, aunque se le dio en su momento su ayuda, pero se descuidó.
se cuidó a tal, todo el desarrollo no se le daba, no se invertía, y llegó al punto de que colapsó. Esta parte colapsó. Eh, Cuando hay un país, una economía, es dependiente de solamente un, eh, un mecanismo de producción económica, esto trae fallas a largo plazo. Se olvidaron en su momento de otros sectores como el turismo, que es buenísimo. Creo que en República Dominicana nosotros estamos explotando esa área. El gobierno dominicano la ha estado explotando en los últimos años y genera millones de dólares. Y se olvidaron de todo esto. Se olvidaron de todo esto, se concentraron solamente en esa parte. Yo estaba leyendo hace unos días atrás, estuve leyendo sobre un informe que se daba de de cuál tanto ha bajado, que bajó, porque solamente abarcaba el informe del 2000 al 2007, cuál tanto bajó el per cápita de Venezuela. Señores, baja más de un 50% en todo ese periodo de tiempo, 17 años, 15 años. Y el PIB cápita de Venezuela se encuentra ahora mismo en casi $3,000. Es algo que cualquier economista le impactaría. Entonces, todas estas malas decisiones, en un momento también específico, el Banco Central de Venezuela no tenía autonomía, todas las decisiones también las tomaba cada uno de los líderes políticos, conjunto a Hugo Chávez, tomaba las decisiones. Y esto llevó a que las inversiones extranjeras se dificultaran y el peso como tal venezolano se devaluara. Cada uno de todos los factores que hemos presentado lo llevó a eso. Y por eso comienza la migración de los hermanos venezolanos a otros países de Latinoamérica que entendían que iban a tener una mejor vida, porque lo que estaba sucediendo, la falta de comida, la falta de medicinas y todo lo que en su momento pues el gobierno le facilitaba a los venezolanos, impedían que tuvieran una calidad de vida más o menos buena, y comenzó a desgastarse esa calidad de vida de los venezolanos. La depresión económica comenzó también a atacar de gran manera, comenzó a carcomerse el poder adquisitivo de los venezolanos, y eso trajo como consecuencia que el hambre y las dificultades en este aspecto llegaran a la puerta de los venezolanos. Por eso hablaba de migración, por eso la migración, por eso el deseo de los venezolanos de escapar de esa tortura y tratar de salir de Venezuela para darle una mejor vida a los hijos, a la familia que dejaban en ese momento allá. Y ver históricamente todo lo que está sucediendo, todo lo que ha sucedido en los últimos 25 años a Venezuela, es un poco triste. Es un poco triste llegar a pasar lo que sucedió este domingo, que toda la comunidad internacional, todos vimos cuál fue el descaro del gobierno de Maduro, porque esto hay que hablarlo claro. Hay ciertos comentaristas que omiten esta parte, no quieren hablar de esta parte, y es cierto. Eso se vio claro, un fraude total. Estamos hablando, ¿por qué un fraude? ¿Por qué un fraude? Todos los inmigrantes que salieron de su país a buscar una mejor vida en otros países, fueron y no les permitieron entrar, y entraron de cualquier otra forma para dar un voto en contra de esa situación. ¿Por qué se tenía tanta fe? ¿Por qué los venezolanos tenían tanta fe en este proceso electoral? ¿Por qué? Porque se hizo hace algunos días, algunas semanas, unos meses, se hizo en Qatar, no sé si se acuerdan, se hizo un pacto. Se hizo un pacto donde el gobierno venezolano, el oficialismo se hacía cargo, se responsabilizaba a que cada uno de los procesos que se iban a dar iban a ser claros y precisos. Y la mayor parte de todos esos acuerdos se rompió. Se
se le iba a quitar a Venezuela todo y cada uno de las condiciones que impuso o que ha puesto Estados Unidos en los últimos años, se la van a quitar. Y gracias a toda esta situación, eso retrocedió. Por eso vemos el desespero y por eso vemos las caras de los venezolanos que han migrado de la diáspora, los que tenemos aquí en el país, los que están en Estados Unidos, los que están en todas las partes del mundo. Por eso es que están como están. Por eso es el dolor. Porque se había prometido que por medio de las urnas, este señor, este dictador, que para mí no es un dictador, para mí es un ladrón, para mí es un sinvergüenza ladrón, este sinvergüenza ladrón faltó a eso, a todas esas promesas que el pueblo venezolano entendía recibiría. Vemos un pueblo que está siendo oprimido por una guarda por guardias y policías que están pasando hambre, que saben que están pasando hambre y golpeando a otros que están pasando aún más hambre. Hace unas horas vi que de 6 pasó a 11 muertos. 11 muertos. Y cuidado si ahora han subido de 11 a 15 muertos en las protestas que se han estado dando en Venezuela por algo que es real, por algo que ellos mismos entienden que su intención en los votos no era esa. Entonces, 11 muertos que seguirá y 150, 165 casi heridos en las protestas que se están dando en Venezuela. Entonces tú me vas a decir a mí que eso no es represión, eso no es, que eso es democracia. No, eso es democracia. Y adjudicándole a toda la oposición y responsabilizando a toda la oposición sobre lo que está pasando en el día de hoy. Señores, la comunidad internacional, por favor, que se haga eco de lo que está sucediendo y que por favor intervengan en lo que está sucediendo en Venezuela ahora mismo. Ya no queremos otro Haití. No queremos en Latinoamérica, no queremos, en habla hispana no queremos otro Haití. Lo que queremos es que todos los países de América salgan viento en popa, que sus proyectos económicos se den, que la vida de cada uno de cada una de esas personas sea digna, reciban por lo que trabajan cada día, su salud, educación y demás. Y de verdad que nos sentimos tristes por todo lo que está pasando en Venezuela en el día de hoy. Estamos tristes por todo lo que está sucediendo en Venezuela en el día de hoy. Y esperamos que en los próximos días, lamentando el caso, debo decirlo, porque ningún dictador o ningún practicante a dictador, en este caso, sale del poder con diálogo. Lamentando el caso todos, no he visto históricamente hablando ninguno que haya salido, haya entregado el poder con el diálogo y el trato, no, con violencia. Y eso nos duele decirlo, porque tenemos un país que además de haber pasado 25 años de penuria y hambre, se tenga que enfrentar y tengan que tomar como arma la violencia para poder salir del hoyo donde están metidos en el día de hoy. Y esa es la parte que duele. Esa es la parte que más nos duele. Y esperamos que los próximos días, que los próximos meses, la comunidad internacional, que tanto Estados Unidos y los demás, la OEA, que en horas anteriores, en horas de la mañana, se pronunciaron en contra de lo que sucedió, y otros más, pongan empeño en esto y no se calle en los próximos días, que no se apague, que se enfríe y deje que se enfríen, y sino que ayuden a los hermanos venezolanos. Nosotros los dominicanos no podemos hacer nada. Los mismos venezolanos son los que pueden hacer algo allá mismo, allá en su país, pero que se les dé las herramientas, se les ayude en todo este proceso. Y esperamos que en los próximos días Venezuela obtenga lo que necesita, que es su libertad. Viva Venezuela, viva República Dominicana y viva la democracia. Nos vemos pronto. Venezuela libre.
Podcast.